Queridos catequistas, los invito a hacer un ratito de oración pidiéndole al Señor que Él envíe su Espíritu para que nos ayude a leer la Sagrada Escritura en el mismo modo en el cual vos, Señor Jesús, la leíste y la predicaste a tus discípulos en el camino de Emaús, con la luz de la palabra escrita, la Biblia. Vos, Señor, le ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y de tu muerte. Y así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, pareció para ellos una fuente de vida y de resurrección. Por eso, Señor, crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura y en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los más pobres, en los más vulnerables, en los que más sufren. Tu palabra, Señor, nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y dar testimonio de que vos estás vivo en medio nuestro, como fuente de fraternidad, de justicia, de paz. Te lo pedimos a vos, Jesús, Hijo de María, que nos revelaste al Padre y nos enviaste tu Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a proclamar el Evangelio para que esa palabra vaya tomando forma en nuestros corazones, ¿sí? Que es el mismo Jesús. Del Evangelio, ¿sí? Según San Marcos, ¿sí? Volvemos al Evangelio de Marcos, dejamos el Evangelio según San Juan para meternos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. Pero nosotros vamos a tratar de leer de corrido para poder entender el texto en el contexto. Se reúnen junto a Jesús, ¿sí? Los fariseos, como también algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, no lavadas, es lo que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos antes hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver a la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombre. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien evaden el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición que les han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Llamó otra vez a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan.
No hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando, apartándose de la gente, entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están sin inteligencia, sin entendimiento? ¿No comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos y decía: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Me gustó mucho esta traducción. Ahora vamos a ver ese contexto, ¿sí? El contexto del tiempo de Jesús y nuestro contexto también, ¿verdad? Durante la lectura o la meditación de esta lección, miramos de cerca el comportamiento de Jesús respecto a la pureza, ¿sí? Marcos ya había tocado este tema. Si vemos los versículos, el capítulo 1 de Marcos, versículos del 23 al 28, Jesús arroja a un demonio impuro. En Marcos 1, 40-45, Jesús cura a un leproso. En Marcos 5, 25-34, Jesús cura a una mujer considerada impura. Y en otros diversos momentos, Jesús toca a enfermos físicos sin miedo de contaminarse, ¿sí? De convertirse en impuro. Y ahora, acá, en este capítulo, en el capítulo 7, Jesús ayuda a la gente y a los discípulos a profundizar el concepto de pureza y las leyes de pureza. Miren, durante muchísimos siglos, los judíos, y aún ahora, ¿sí? Para no contraer la impureza, tenían prohibido entrar en contacto con los paganos y de comer, incluso con ellos. Allá por los años 70, cuando se escribe el Evangelio de Marcos, algunos judíos convertidos decían: ahora que somos cristianos, tenemos que abandonar las antiguas usanzas o las antiguas tradiciones que nos separaban de los paganos convertidos. Pero otros judíos convertidos, ¿sí?, pensaba que tenía que continuar con esa antigua tradición, ¿sí?, de las leyes relativas a la pureza. Ahora, la conducta de Jesús, descrita en el Evangelio de hoy, ¿sí?, narrado en el Evangelio de hoy, entonces ayuda a superar este problema. Entonces vemos que es un problema también de la comunidad de Marcos. Marcos 7, versículos del 1 al 2. El control de los fariseos y la libertad de los discípulos. Los fariseos que quieren controlar y los discípulos, sí, que viven en la libertad de Jesús. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén observaban cómo los discípulos de Jesús comían el pan con las manos impuras. Entonces, aquí tenemos 3 puntos que merecen ser señalados. Primero, los escribas son de Jerusalén, de la capital. Esto significa que vinieron, ¿sí?, hacia la Galilea para ver y para controlar los pasos de Jesús. Segundo, los discípulos no se lavan las manos antes de comer. Entonces significa que la convivencia con Jesús les da el valor para transgredir las normas impuestas por la tradición, pero que no tiene sentido para la vida, ¿sí? Tradición y vida no eran como el agua y el aceite, ¿sí? A ver, si alguien estaba trabajando en el campo, en un lugar, imagínense, donde escaseaba tanto el agua, ¿dónde se iban a lavar? ¿Dónde se iban a purificar? Si comían, entonces se volvían impuros.
Entonces, fíjense hasta la insensatez, ¿no? De querer controlar y de querer imponer una tradición que más que dignificar, le quitaba la dignidad, ¿sí? al creyente, ¿sí? Y en tercer lugar, la costumbre de lavarse las manos, que continúa siendo hoy una importante norma de higiene, ¿sí? Hoy más con el tema del COVID, de la pandemia, ¿sí? Había tomado para ellos un significado religioso, ¿sí? Que servía para controlar y discriminar a las personas. Si no te lavabas las manos, entonces quedabas impuro, y por impuro, discriminado, ¿sí? En Marcos 7, del 3 al 4, Marcos explica sobre la tradición de los antiguos. Las tradiciones de los antiguos transmitían las normas que se debían observar, ¿sí? por la gente, para poder obtener la pureza legal querida por la ley. La observancia de la pureza era un tema muy serio, ¿sí? Se pensaba que una persona impura no podía recibir la bendición de Dios, ¿sí? De esa bendición prometida por Dios a Abraham. Es más, miren, esa impureza lo sacaba hasta del pueblo. No podían participar ni de la fe, ni siquiera de la vida social, como le pasaba a los leprosos, ¿no? Y las normas de pureza eran enseñadas de modo que las personas, observándolas, pudiesen tener un camino hacia Dios, que es fuente de paz. Pero en realidad, queridos hermanos, era tal la presión, ¿sí?, que se ejercía con el tema de la pureza, que en vez de encontrar la paz, era un continuo ansiedad, si quieren, un robar la paz, ¿no? Si continuamente estaba viendo lo que era puro, lo que es impuro, y si hago esto me vuelvo impuro, era terrible, ¿no? La presión que se ejercía con esta tradición, ¿sí?, de los antiguos. Marcos 7:5. Los escribas y fariseos, ¿qué hacen? Critican el comportamiento, ¿sí?, de los discípulos de Jesús. Los escribas y los fariseos, preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? O también, ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los antepasados, sino que comen con las manos sucias, con las manos impuras? Ahora, ellos fingen estar interesados por conocer el porqué de la conducta de los discípulos del Señor, pero en realidad lo que están haciendo es criticar a Jesús, porque permite a los discípulos transgredir las normas de la pureza. Los escribas y los doctores de la ley eran los encargados de la doctrina. Ellos dedicaban toda su vida en estudiar la ley, ¿sí?, y sobre todo las normas relativas a la pureza. Y los fariseos formaban una especie de hermandad, ¿sí?, cuya preocupación principal era esto, ¿no?, la observancia de las leyes relativas a la pureza. La palabra fariseo significa separado. Y ellos luchaban de modo que a través de la observancia perfecta de las leyes de la pureza, la gente consiguiese ser pura, separada, santa, como lo exigía la ley y la tradición. Es decir, según sus conceptos. Según sus conceptos. Y entonces, gracias a los testimonios ejemplares de su vida, que seguían las normas de la época, ellos tenían mucha autoridad, ¿sí?, en las aldeas de Galilea. O sea, su religión era totalmente externa, ¿sí? Su fe era totalmente externa para que los otros lo vean. Y no había pureza, una pureza real, la pureza de corazón, lo que Jesús viene a predicar. Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 8. Jesús da una respuesta dura, frente a la falta de coherencia que tienen los fariseos. Jesús responde citando al profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombre, dejando el precepto de Dios. Se aferran a la tradición de los hombres. Porque los fariseos, insistiendo en las normas de la pureza, vaciaban de consistencia los mandamientos de la ley de Dios. Jesús presenta enseguida un ejemplo concreto de cómo vuelven insignificante el mandamiento de Dios. En Marcos 7, del 9 al 13, ¿sí?, está este ejemplo concreto de cómo los fariseos convertían en inconsistente el mandamiento de Dios. La tradición de los antiguos enseñaba: el hijo que consagra sus bienes al templo no podrá ya usar de estos bienes para ayudar a sus padres necesitados. Y así, en nombre de la tradición, ellos dejaban, ¿sí?, de vivir y de cumplir el cuarto mandamiento, que es honrar padre y madre, ¿sí? Y hoy en día encontramos personas, ¿sí?, que obran así. Parecen muy observantes, muy religiosos, pero lo son solo externamente. Internamente el corazón lo tienen lejos de Dios. ¿Se acuerdan ese canto que decía, su nombre es el Señor y pasa hambre y vive a la intemperie en la calle? Y todos los que lo ven pasan de largo, seguros de llegar temprano al templo, ¿sí? Con nosotros está y no lo conocemos, decía el estribillo. Entonces, en tiempo de Jesús, el pueblo, en su sabiduría, no estaba de acuerdo con lo que, con todo esto que se enseñaba, con todo lo que enseñaban los escribas y los fariseos. Entonces, sí, esperaban un Mesías, ¿sí?, que viniese a señalar otro camino para ser puros, ¿sí? Entonces, esta esperanza se realiza en el Señor Jesús. En Marcos capítulo 7, del 14 al 16, entonces tenemos esta aclaración de Jesús, ¿sí?, un nuevo camino para llegar hasta Dios. Jesús dice: la gente, no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo. Jesús entonces cambia las cosas, da vuelta a las cosas. Lo que es impuro no viene de fuera hacia adentro, como enseñan los doctores de la ley, sino de dentro hacia afuera. Y así ninguno tiene necesidad de preguntarse si este alimento o bebida son puros o impuros. Jesús coloca lo que es puro o impuro a otro nivel, sobre el nivel del comportamiento moral, ético. Entonces abre un camino para llegar hasta Dios y así realiza el deseo más profundo de la gente. Y Jesús termina su aclaración con esta expresión que a él le gustaba decir: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, en Marcos capítulo 7, del 17 al 23, Jesús tiene que aclararle a los discípulos, porque tampoco los discípulos entendían, ¿sí? No terminaban de entender lo que Jesús quería decir. Entonces, esta petición de los discípulos de que explique la parábola deja, podemos decir así, maravillado a Jesús, sorprendido a Jesús. Pensaba que al menos ellos, los discípulos, habían comprendido, ¿sí?, lo que él quería enseñar. Entonces la explicación va hasta, digamos, hasta la médula, va hasta el tuétano, ¿sí?, en la cuestión de la pureza. Entonces declara puros todos los alimentos. Jesús declara puros todos los alimentos. Ningún alimento que desde fuera entre en el ser humano puede volverlo impuro, porque no va al corazón, sino al estómago y termina, ¿sí?, en el excusado. Lo que vuelve impuro, dice Jesús, es lo que desde dentro, desde el corazón, sale para envenenar las relaciones humanas. Y las enumera, ¿sí? Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinaje, envidia, calumnia, soberbia, insolencia, insensatez. Así, de muchos modos, por medio de la palabra, del gesto o de la convivencia, Jesús ayudaba a las personas a ser puras. Por medio de la palabra, purificaba a los leprosos, arrojaba a los espíritus inmundos, vencía la muerte, fuente de todas las impurezas. Por medio del gesto, la mujer considerada impura vuelve a ser limpia.
Y por medio de la convivencia con Jesús, los discípulos se ven animados a imitar a Jesús, que sin miedo de contaminarse come con las personas consideradas impuras. O sea, la verdadera pureza, ¿sí?, viene del corazón. Y esa verdadera pureza la da el Señor Jesús. Que podamos seguir meditando, rumiando, saboreando esta palabra, pidiendo al Señor: purifica, Señor, mi corazón, purifica, Señor, mis labios, purifica, Señor, mi mente. Dame un corazón, Señor, puro. Que así sea. Que los bendiga y proteja el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.